Le damos la más cordial bienvenida por parte de la Facultad de Administración y Economía, en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, a nuestra charla de hoy, Presupuesto de Salud, donde nuestra expositora será Tania Morales. Tania es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, es magíster en Administración Pública de la Escuela de Política Pública de la Universidad Nacional de Singapur y tiene más de 15 años de experiencia en presupuesto fiscal. Es ex sectorialista de salud en la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y actualmente consultor independiente. Como ex sectorialista, Tania participó en la implementación de diferentes políticas de salud, cuidados paliativos, trastornos de espectro autista y universalización de la atención primaria. Además, Tania ha sido profesora invitada a nuestro magíster en instituciones de salud en el curso de innovación en instituciones de salud. Todas las preguntas que tengan las pueden realizar o las dejan escritas en el chat y serán leídas al final de la charla. Ahora las dejo con todos ustedes con Tania. Tania, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Gracias, Priscila. Voy a compartir mi presentación. Vamos a ver si todo resulta bien. ¿Me avisen si se ve bien la presentación? Súper. Ya, genial. Entonces, bueno, buenos días y muchas gracias por estar a las 8:30 de la mañana conectados para atender a esta charla de que he sido invitada gracias a la directora del Magíster, la doctora Nelly Alvarado, del Magíster de Gestión e Institución de Salud, que es organizado por dos facultades de la Universidad de Diego Portales, la Facultad de Administración y Economía y la Facultad de Medicina. Tal como me comentó brevemente Priscila, pero hacer un poco de énfasis para quienes no me conocen, ingeniero civil industrial, realicé un magíster de Administración Pública en la Escuela de Política Pública de la Universidad Nacional de Singapur y trabajé 16 años en la Dirección de Presupuesto, que para quienes no lo conocen es un órgano técnico que depende del Ministerio de Hacienda y que está encargado del uso eficiente de los recursos fiscales de la nación. Durante esos 16 años, los últimos 5 años me desempeñé como la sectorialista de salud y recientemente, hace más de un año que me independicé, estoy en consultora independiente y donde estoy realizando distintas asesorías y realizo también apoyos en charlas, en docencia, pero principalmente con una gran motivación que es acercar el presupuesto fiscal de salud a todos y todas. Y quiero compartir que recién vi en un posteo de Jorge Rodríguez, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, por LinkedIn, que me hizo mucho sentido y lo voy a robar lo que él apuntó y que me hace y me genera mucho sentido, y que es que todo este acercamiento de lo que es el presupuesto es para generar masa crítica de personas que se informen y puedan analizar los temas, por ejemplo, en el caso de responsabilidad y de sostenibilidad fiscal. En este caso, yo quisiera, además de eso, poder acercar lo que es el presupuesto de salud, cómo se construye, cómo se colocan los énfasis, y de eso se trata esta charla. Entonces, lo vamos a dividir como en 3 secciones la presentación. Primero, hacer una breve introducción de cómo se realiza el financiamiento de la salud pública en nuestro país. Puede que la mayoría de ustedes ya lo tengan muy claro, pero es para quienes no lo sepan. Luego, hacer un repaso de cómo, en términos generales, se construye el presupuesto fiscal en Chile. Y, por último, hacer un énfasis de cómo se formula el presupuesto del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros tenemos un sistema de salud que es mixta, ¿cierto? Que es público-privada. Desde el área de lo público, tenemos nuestro subpúblico público, que es el FONASA, y que para poder financiar a la red recibe dos fuentes de financiamiento principales, que son a través de las cotizaciones de sus beneficiarios y a través de los impuestos generales de la nación que llegan a través de la tesorería. Y por otro lado, las ISAPRES, que financian el sector privado, reciben su financiamiento a través de las cotizaciones. FONASA, a su vez, entrega financiamiento tanto a prestadores públicos de salud y prestadores privados,
las ISAPRES solamente financian prestadores privados y estos prestadores privados también reciben recursos a través de seguros complementarios. Es un término bien general en términos de financiamiento y que tiene relación en lo que voy a indicar más adelante y que tiene que ver con el presupuesto. Ahora bien, lo que financia FONASA son prestaciones que están en el régimen en cualquiera de sus modalidades. Actualmente tiene dos modalidades, digo actualmente porque próximamente va a haber una tercera modalidad, que es la modalidad de cobertura complementaria, pero vamos a enfocarnos en lo que está actualmente, que es la modalidad de atención institucional, la MAI, como se conoce, ¿cierto? Y la modalidad de libre elección. ¿A quién le otorga estas prestaciones? La MAI se entrega, quien entrega estas prestaciones es la red asistencial de los servicios de salud y además todos aquellos prestadores privados que están en convenio. Y la modalidad de dirección tiene directa relación con los prestadores privados que están en convenio. ¿Cómo se financia estas prestaciones? Son a través de programas presupuestarios, que los principales son del APS, que es la atención primaria de salud, del programa de prestaciones institucionales, que es el presupuesto histórico, y a través del presupuesto del GRD, que es el Grupo Relacionado de Diagnóstico. Y también todas aquellas prestaciones que tienen que complementar la red a través de los prestadores privados se hace a través de compra directa. Y para la modalidad de libre elección se financia a través del aporte fiscal. Ahora, para poder colocar esto como más en términos que lo que estamos hablando, que es presupuesto, les hice acá son, por ejemplo, cómo se entregan los recursos desde FONASA hasta un servicio de salud en atención primaria, por ejemplo. Entonces, como les indicaba, este es un extracto del presupuesto de FONASA para el presente año y destaqué en rojo sus dos principales, tiene más, sus dos principales fuentes de financiamiento, que son los aportes del trabajador, lo que indiqué que las cotizaciones, y el aporte fiscal. ¿Qué es lo que financia esto? Financia, en términos generales, distintas asignaciones, pero también está aquí, en este caso, lo que queríamos mostrar, los programas presupuestarios. Está el programa presupuestario de atención primaria, tenemos el PPI y el GRD. Si se fijan, en este caso, el programa de atención primaria tiene en esta distribución para el presente año, en ley inicial, más de 3 billones de pesos. ¿Cómo se distribuyen estos recursos? Estos recursos llegan a un programa presupuestario que se llama Programa de Atención Primaria, que tiene una clasificación que más adelante les voy a detallar. Entonces aquí están estos 3 billones que vienen desde FONASA y se distribuyen hacia todos los servicios de salud que compone el sistema. En este caso destaqué, por ejemplo, los recursos que llegan al servicio de salud de Arica, que son alrededor de 43.000 millones de pesos. Entonces, nos vamos al programa presupuestario del Servicio de Salud de Arica, y si se fijan, aquí están los 42.000 millones de pesos que viene desde FONASA Atención Primaria y su distribución a nivel de gasto. Aquí está la asignación a atención primaria de 39.000 millones. Se preguntarán por qué no coinciden las dos cifras. En este caso principalmente es porque los recursos que faltan son atendidos a través de aquellos establecimientos que están adosados a los servicios de salud. No toda la atención primaria es a través de los establecimientos municipales. Entonces, ¿qué es lo que es un presupuesto? Primero entendemos que es un ordenamiento de ingresos y de gastos. Es como nos planificamos cuántos recursos yo tengo para poder realizar el gasto que yo tengo estimado. Pero además también es un instrumento de planificación para poder tomar decisiones. Y en este caso, lo que es la ley, el presupuesto del sector público es una ley. Y esta ley contiene toda la planificación financiera del Estado para un plazo de un año, de todos los ingresos y de todos los gastos de los distintos organismos que componen el sector público. Entonces, ahí hice la primera introducción de cómo está la relación entre el financiamiento y presupuesto. Ahora vamos a entrar a la composición de que para poder tener un presupuesto tenemos que entrar a un ciclo presupuestario, de cómo se formula un presupuesto en nuestro país.
Y como un ciclo tiene 4 etapas principales, que primero está la formulación, que es la etapa en donde se elabora el proyecto de ley de presupuesto a través de la estimación de los ingresos y de los gastos de todos los programas presupuestarios que componen el sector público. Esto parte, el hito que parte de la formulación en términos formales es cuando se informa al sector o al ministerio de cuántos son los recursos que se contempla para el año siguiente. Pero internamente cada organismo está desde hace mucho rato anterior haciendo todos los análisis, porque es muy difícil poder construir en tan poco tiempo un presupuesto para el año siguiente. Entonces ellos ya están realizando distintos tipos de estimaciones, simulaciones, para ver efectivamente cuando les llega esta instrucción ya están preparados para poder formular. Luego se extiende todo ese proceso hasta que entramos a la segunda parte, que es la discusión y la aprobación del presupuesto, que es la instancia en donde se ingresa este proyecto de ley en el Congreso para que sea discutido y aprobado por las distintas instancias, que también más adelante lo vamos a detallar. Y en conjunto con esto, durante el ejercicio presupuestario hay 2 hitos que son principales. Primero es que la ejecución de los recursos, que es en donde se entregan mensualmente los recursos a través de la tesorería directamente de manera mensual, y también se va actualizando el presupuesto a través de modificaciones presupuestarias y se registra ese gasto, y el gasto tanto que sea efectivo como devengado. Aquí la gran diferencia del resto del sector público que tiene el Ministerio de Salud es que los recursos son transferidos directamente desde FONASA a los servicios de salud, no es directamente desde la tesorería, ¿ya? Y eso es hace que el FONASA, como el responsable de financiar en su rol de seguro público. Y otra instancia que también se ejecuta durante todo el año y que ha ido cambiando su relevancia año tras año ha sido la evaluación. ¿Qué es lo que es la evaluación? Primero es un proceso que se hace de análisis del periodo anterior, de la ejecución tanto del gasto como de la gestión de los recursos de distintos programas presupuestarios. Entonces, el marco que tenemos, los recursos que son asignados a cada sector o a cada ministerio, está dentro de un marco de lo que nosotros llamamos la política fiscal. ¿Qué es lo que es? Que es un conjunto de medidas, de instrumentos que utiliza el Estado para poder recaudar los ingresos necesarios para realizar funciones que están demandando el sector público. ¿A través de qué realiza esos ingresos? A través de recaudación de impuestos para poder aplicarlo en el gasto público. Pero también a la vez tenemos ciertas reglas, ¿ya? Que nosotros le llamamos la regla fiscal, que son las herramientas para el adecuado manejo fiscal de las finanzas públicas y que velan por una responsabilidad fiscal tanto en mediano como en largo plazo para efectivamente poder disminuir la discrecionalidad de las autoridades que estén en la administración, imponiendo restricciones, por ejemplo, en distintas áreas. Restricciones a nivel de balance fiscal, la deuda pública, en los ingresos y en los gastos. Entonces, el marco normativo que tiene el presupuesto, primero tenemos la Constitución. Y en la constitución política de nuestro país indica, por ejemplo, que el presupuesto tiene un plazo para poder ser discutido, cuáles son los roles de cada uno de los participantes, tanto el ejecutivo como el legislativo, que el legislativo no puede modificar los ingresos o los ingresos y no puede incrementar gastos, y los plazos. También tenemos marco normativo que está la Administración Financiera del Estado, tenemos la Ley de Responsabilidad Fiscal y también tenemos una entidad que es el Consejo Fiscal Autónomo, que yo creo que sobre todo para este proceso, y que lo quiero compartir mis reflexiones sobre eso, ha tenido un rol muy relevante en términos de su rol, que es entregar recomendaciones en términos de responsabilidad fiscal que no son, que no son lindantes. Entonces, resumen, el marco legal son la Constitución y ambas leyes, Administración Financiera del Estado y de Responsabilidad Fiscal.
pero además también nuestra política fiscal sigue lo que nosotros llamamos la regla de balance estructural. ¿En qué consiste esto? En que se deben estimar los ingresos del gobierno central, se ajustan al ciclo económico y luego con eso consecuentemente se puedan autorizar un gasto público que sea consistente con dichos ingresos. En, muy en resumen, entonces, los recursos que son autorizados para gastar para el año siguiente vienen de un proceso y viene de un ciclo que es bastante estructural, podríamos decir. Tenemos primero los ingresos que son proyectados, se ajustan de acuerdo a los ciclos económicos, se incorporan todas aquellas recomendaciones de distintos comités, en este caso el comité de PIB tendencial y del comité del precio del cobre, para luego tener lo que son los ingresos estructurales proyectados. Teniendo ese número, teniéndose esa estimación, se puede generar cuánto es el gasto de fiscal límite que tenga con el superávit estructural. Luego, en conjunto con distintas prioridades programáticas de cada administración, aquellos gastos que efectivamente tienen que estar por ley financiados a través de la ley de presupuesto y la evaluación de los programas, ¿cierto? Que puede ser a la alza o a la baja, todo eso genera finalmente un proyecto de ley para cada institución. Ingresa al Congreso, el ministro de Hacienda hace lo que se llama la exposición del estado de la hacienda pública, luego la directora actualmente o director de presupuesto realiza la exposición del informe de las finanzas públicas y se inicia un trabajo intenso de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y sus subcomisiones. Luego se discute en las distintas instancias para luego ser despachado el proyecto de ley de presupuesto que fue recientemente aprobado. Entonces, el presupuesto es una ley, y como ley se compone de articulado, que en términos generales son el conjunto de normas que regulan el funcionamiento del presupuesto del sector público. Entonces, aquí, en este caso, hice un ejemplo, el artículo 9 del presente año dice, prohíbese a los órganos de servicios públicos la adquisición y construcción de arrendamiento de edificios para destinarlos a casas, habitación de su personal. Y así sucesivamente, una cantidad de otras instrucciones de cómo se tiene que gastar los recursos, que es transversal a todo el sector público. Luego están los presupuestos institucionales. Cada organismo, cada programa presupuestario tiene, nosotros le llamamos su hoja, ¿cierto? Donde se identifica tanto sus ingresos como su gasto, y asociado a cada una de las asignaciones, o puede estar asociado al mismo programa, tenemos lo que son las glosas que son, pueden ser fijas o variables. ¿Y qué es lo que son las glosas? Las glosas es una regulación especial de acotar o de precisar un gasto en términos de establecer algún límite, en términos de establecer alguna facultad, en términos de establecer también algún tipo de información. Ahora, las glosas, por ejemplo, tenemos las glosas de cuál es la dotación máxima de vehículo, cuál es el gasto máximo que tienen para generar en viático, en capacitación, etcétera. Pero hay algunas otras glosas también, como decía, de que puede establecer un límite en términos generales, es decir, dentro de esta asignación presupuestaria hay un gasto máximo en personal. O, por ejemplo, poder hacer algún tipo de punto para generar alguna estabilidad en el sistema, como por ejemplo este año y para el próximo también existe una glosa que se establece cuál es el gasto que se va a generar para poder pagar los rebases, una deuda que se tiene con el sector privado. Quisiera agregar también de que las glosas son el mayor trabajo que se hace cuando se hace la discusión del presupuesto en el Congreso, en donde los parlamentarios, a través de lo que ellos llaman las indicaciones, hacen presentación de solicitud de información detallado en algunas áreas que a ellos les parece interesante, o también te pueden marcar de marcar algún tipo de información que sea de poder tener, por ejemplo, información y poder tomar decisiones más adelante. Lo que no pueden hacer es marcar recursos, ¿ya? Entonces, lo que pasa últimamente es que incluso se ha discutido la admisibilidad de esas indicaciones y lo que ha generado también algunos tipos de controversias
en cuando se autoriza algunas indicaciones que efectivamente son inadmisibles de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, acá como les mostraba lo que es el programa presupuestario, ¿cierto? Una hoja, en este caso tengo el ejemplo del presupuesto que está asignado para el Instituto de Salud Pública, en donde la primera parte está lo que se denomina la clasificación institucional. Entonces, ahí la partida 16, que corresponde al nivel superior de agrupación, que está asignado tanto a la presidencia, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, la Contraloría, el Ministerio Público y cada uno de los ministerios, incluyendo el Tesoro. Esos son lo que corresponde a lo que es la partida. Luego tenemos el capítulo, que es una subdivisión de la partida y que corresponde a cada uno de los organismos que se identifica con presupuestos aprobados de forma directa en la ley de presupuesto. Y el programa presupuestario, que es una división presupuestaria del capítulo en relación a las funciones y objetivos identificados dentro del presupuesto del organismo público. Entonces, y en términos ahora de lo que es el clasificador presupuestario, cómo se identifica cada una de estas asignaciones. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el programa presupuestario de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Entonces, primero tenemos las clasificaciones por objeto de naturaleza. Los subtítulos son agrupaciones de operaciones presupuestarias que sean de naturaleza homogénea y que comprenda un conjunto de ítems. Por ejemplo, acá tenemos el gasto en personal, todo el gasto de las remuneraciones de las personas que están contratadas en cada una de las instituciones. Ese gasto se tiene que reflejar en este subtítulo. Luego tenemos el ítem. Aquí tenemos, por ejemplo, ítem al sector privado o al gobierno central o a otras entidades públicas. ¿Y qué representa eso? Representa un motivo significativo de gasto o de ingreso. Y luego tenemos las asignaciones presupuestarias. Aquí, por ejemplo, aquí identifiqué el hospital digital, que es una asignación que corresponde a un motivo específico de ingreso de gasto. Entonces ahora entramos lo que es la parte de cómo se formula el presupuesto del Ministerio de Salud en términos generales. Como les decía inicialmente, la partida se hace cuando se informa al sector sobre cuál es su marco de gasto. ¿Ya? Hay un oficio que es formal, que va dirigido de ministro a ministro, ministro de Hacienda, los ministros de cada uno de los ministerios que componen el sector público, en donde le indica que ellos tienen un marco X de recursos y para poder solicitar recursos adicionales lo tiene que fundamentar en distintos tipos de anexo, planilla, minuta, presentaciones, etcétera. Ahora bien, últimamente ha ido cambiando estas instrucciones en donde, dado el escenario fiscal que tenemos, de estrechez fiscal, en donde hay efectivamente, dado por el bajo crecimiento que tiene el país, es de que se tiene que limitar, ya no hay, podemos decir como un ejemplo, pidan lo que quieran. No, ahora hay ciertas restricciones. Ustedes no pueden pedir más allá de este porcentaje. Y si en caso de que efectivamente para poder seguir cumpliendo con su rol requieren algo adicional, eso se analiza de manera separada. Dentro de estas restricciones, podríamos decir, el Ministerio de Salud en específico ahora hace todo su análisis y confecciona en alrededor de 3 a 4 semanas. Y lo otro es que también es que este proceso se ha ido adelantando últimamente. Antes esto era un proceso que se iniciaba junio, julio de cada año. Entonces uno ya tenía un proceso de lo menos de ejecución de los recursos del año en ejecución, ¿cierto? Y ahí partía ya el proceso pensando en el próximo año. Durante los últimos 3 años podría decir de que se ha ido adelantando y ya el servicio está recibiendo las instrucciones a finales de abril, a principios de mayo, para poder presentar su propuesta, lo cual también da para pensar si efectivamente, si han transcurrido tan pocos meses del año presente, ¿cómo estamos pensando ya en el próximo año? Y eso les comparto esa interrogante. Bueno, terminado el proceso y plazo que sea, no se extiende el plazo
para que ellos puedan presentar su anteproyecto, lo suben al sistema, ¿cierto? Y luego de eso, para poder tener un mayor entendimiento, con el Ministerio de Salud nosotros realizamos el sector presupuestario, reuniones que se llaman las comisiones técnicas. Y en estas comisiones técnicas lo que se hace es solicitar para que en este caso hay autoridades, ha participado la ministra, los subsecretarios, los directores de cada instituciones, del ICP, del SENAVAS y del FONASA y de la superintendencia, de poder explicar en detalle de cuáles son los énfasis y cuáles son las prioridades. Ahora, como son estas reuniones más formales con las autoridades, se inician y son realizadas en 2 o 3 días, pero luego los equipos técnicos y el equipo que yo lideraba se juntaba eh, extendidamente con cada uno de los departamentos técnicos para poder entender, para que puedan compartir todas las planillas de cálculo. Y lo principal de esto, de poder tener toda esta información y que uno puede hacer incluso hasta majadero de poder insistir, de poder entender, es porque cerrado el proceso, este proceso en donde terminan las comisiones técnicas, luego el sector presupuestario está a solas, en el sentido de que internamente DIPRES es el que realiza todos los análisis, pero de acuerdo a la información que le da el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ya no tiene ninguna relación y por tanto, por eso es la relación y tiene que existir entre el sectoralista y su equipo y su contraparte tiene que ser de mucha confianza y de poder, pero principalmente para poder tener un mayor entendimiento de cuáles son las políticas sanitarias, cuáles son los énfasis, qué es lo que se quiere lograr, etcétera. Entonces, finalmente, luego tenemos la DIPRES internamente hace distintas instancias. El sector presupuestario le presenta una propuesta a la directora del presupuesto, actualmente, o director. El director o directora tiene la facultad, obviamente, de poder ajustar a la baja o al alza la propuesta que haya hecho el sector. Luego pasa a la instancia en donde nosotros le llamamos la presentación hacia el ministro de Hacienda, la propuesta de Hacienda, la directora le presenta la propuesta al ministro o ministra de Hacienda y también puede hacer ajustes a la baja o al alza, y luego esto es presentado al presidente de la República, quien también ha hecho modificaciones de la última presentación. Y esto también es relevante porque en este caso, en la última, o sea, el que autoriza la última versión del presupuesto es el presidente de la República. Le gusta o no le gusta el ministro del ramo, que le llamamos, que después se le informa en una reunión que es formal del ministro o la ministra, le presenta su proyecto de ley de presupuesto con todos los ajustes que se hicieron y obviamente que a veces no quedan muy conformes y dicen, no, voy a hablar con el presidente. Pero el presidente ya lo autorizó. Entonces, lo que hay ahora, que en esta instancia, antes de entrar al Congreso, se pueden realizar algunos tipos de ajustes dependiendo de cómo está el momento fiscal, ¿cierto? O de algún tipo de reasignación, para luego ser ingresado al Congreso y ahí lo que nosotros llamamos que se ingresa como ejecutivo. El Ministerio de Hacienda con el Ministerio del Ramo, en este caso el Ministerio de Salud, entran tomados de la mano al Congreso a presentar su presupuesto. La primera parte inicial, que es la discusión de las subcomisiones, el responsable de presentar al Congreso el presupuesto es el ministro del ramo, ¿ya? Y también, mientras yo estaba haciendo esta presentación, estaba viendo de que cada año ha ido modificando, más allá de que esto es un proceso de que siempre pasa, siempre son los mismos hitos, cada vez se hace de manera distinta. ¿En qué sentido? Que antes el ministro Ramos participaba hasta las subcomisiones y luego era solamente la dirección de presupuesto que tenía que presentar y defender los presupuestos ante tanto la Cámara de Diputados como a la comisión, primero a la comisión mixta, luego a la Cámara de Diputados, pero ahora, sobre todo para la presente discusión, la ministra de Salud estuvo presente en todas las instancias, ¿ya? Y que eso también revela que se comparte la responsabilidad fiscal también de la presentación del proyecto de ley, que lo cual a mí me parece que es interesante.
Entonces, entra después la discusión en la Cámara, esto tiene las fechas del actual. A mediados de noviembre entró a la Cámara de Diputados, y más adelante vamos a discutir lo que ocurrió ahí. Luego está en el Senado, y luego si hay tercer trámite y tiene un plazo perentorio, porque son 60 días. La Constitución dice que si el proyecto de ley de presupuesto no es aprobado en 60 días, debe promulgarse el proyecto de ley original. Y fue efectivamente y afortunadamente aprobado el 29 de noviembre como plazo máximo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tiene construir un presupuesto, sobre todo el Ministerio de Salud? ¿Ya? Que lo que yo lo quise separar aquí como en dos hitos, pero pueden ser mucho más, pero aquí los principales en términos presupuestarios, es que tenemos que buscar tal cantidad de recursos que primero debe financiar todos aquellos compromisos que nosotros lo llamamos los compromisos que son legales e ineludibles, que son el conjunto de instancias, programas, hospitales, construcciones, que ya fueron, como le llamo yo, son decisiones que ya se tomaron. Y por tanto hay que hacer un espacio de gasto para poder financiar esto. Pongo como ejemplo la puesta en marcha de los hospitales. Se construye el hospital, hay que poner en operación y eso genera un gasto. La implementación de todas las leyes que están vigentes actualmente, como ejemplo TEA, cuidado paliativo, entre otros. El efecto población de las personas que se inscriben en el APS es un mandato legal. Hay que financiar todas aquellas personas adicionales nuevas que se hayan ingresado en el APS. Luego tenemos la contratación de los especialistas que terminan su periodo de formación. Actualmente, por el compromiso que tomó el Estado de poder pagar los rebases, la deuda que tenemos con los privados, y tenemos aquellos gastos que sabemos que durante el último tiempo ha ido generando lo que nosotros llamamos una presión de gasto, que es mucho más allá de lo que uno está estimando, como por ejemplo las licencias médicas y también la modalidad de libre elección. Han tenido un crecimiento exponencial. Recientemente estaba abriendo en los diarios sobre el estudio de la Universidad San Sebastián junto con la Caja de Compensación sobre licencias médicas, sobre que es un gasto que efectivamente se ha disparado y que hay que pagar sí o sí. Y por otro lado, más allá de los compromisos legales, también hay otros requerimientos que tiene el Ministerio de Salud, ¿cierto? Por ejemplo, aumentar el precio del plan de salud familiar, que una discusión altamente generado en el Congreso sobre todo. Tenemos el programa de apellido universal, que ya se inició y tienen que ingresar nuevas comunas año a año. Recurso de lista de espera, que ha sido altamente discutido. No hay un mandato legal, sino que a eso es todo lo que estoy mencionando ahora, no hay un mandato legal, pero son recursos que hay que buscar para poder generar ese gasto. La discusión que hay, sobre todo con la ley Recarte-Soto, y obviamente incorporación de nuevas patologías al GES. Entonces, para el presente año, lo que les quiero mostrar es que todo el conjunto de estos gastos se representan a través de la ley de presupuesto en su clasificador presupuestario. Pero la verdad es que no queda muy claro cuáles son los énfasis. Si uno ve acá, está presente el total de los recursos para la ley de presupuesto 2024 son 14.6 billones de pesos, pero podríamos identificar cuáles son los énfasis. Esos son una de las desventajas que tiene el clasificador presupuestario. Ok, entonces, si lo vemos a través de las instituciones que componen el Ministerio de Salud, FONASA, el ISP, Senabas, la Subsecretaría de Salud Pública, redes, la superintendencia, tampoco queda claro a través del clasificador presupuestario. Y ahí es lo que entra en relevancia y en importancia de cómo se presenta en cada proyecto de ley de presupuesto los recursos, sino que es a través de lo que nosotros llamamos las líneas programáticas. Y ahí uno puede entender mejor dónde están los énfasis y dónde están destinados los recursos y cuáles son los gastos y dónde está la priorización que realizó el Ministerio de Salud. Entonces, en este caso, el Ministerio de Salud tiene 6 líneas programáticas que lo vamos a pasar
rápidamente para ir a la discusión del 2025. Entonces, los mismos recursos que son asignados a través de una asignación, subtítulo o ítem, lo reordenamos y lo colocamos por cada una de las líneas programáticas para entender mejor en términos de cuántos de los recursos, por ejemplo, primero tenemos todos los recursos que están asociados a las acciones a nivel primario que corresponden a todos aquellos recursos para financiar las prestaciones que se entregan desde el primer nivel. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el per cápita, tenemos los programas de apoyo de reforzamiento, las asignaciones, trato usuario, los programas alimentarios, las vacunas y las inversiones. Luego, en términos, tenemos las acciones de salud a nivel secundario y terciario, que corresponden a los recursos que están para financiar todas las prestaciones de tratamiento que reciben los beneficiarios de FONASA, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, por ejemplo, tenemos Recarte Soto, los recursos del GRD acá, el PPI, la compra privado, las inversiones, el gasto operacional, la subsecretaría de redes asistenciales y todos los recursos asociados a las concesiones. Tercera línea se llama prestaciones de seguridad social, que corresponde a los beneficios de seguridad social que reciben los trabajadores, ya sea por licencias médicas, por embarazo. Y aquí están el déficit que se genera a través de la caja de compensación, las licencias médicas, como les decía, tanto de maternal también, la modalidad libre elección, las ayudas económicas que son recursos asociados a préstamos que se le entrega a las personas que no, que les faltan recursos para poder financiar la MLE, y los retiros, que son los recursos de las personas que se retiran del sector público acá en el Ministerio de Salud. Luego, la cuarta línea, que es la autoridad sanitaria, que son el gasto operacional de la Subsecretaría de Salud Pública, tanto sus bienes como inversiones. Luego, la quinta línea se llama fiscalización y regulación de prestaciones y prestadores, que es finalmente el gasto operacional de 3 instituciones, la Superintendencia de Salud, el ISP y del FONASA CASA, que es todas las oficinas regionales que tiene para poder operar el seguro público. Entonces, para el próximo año se presentó en el Congreso el presupuesto del Ministerio de Salud con un crecimiento de un 4,2% con respecto al presente año 2024, que en estricto rigor son 636 mil millones de pesos adicionales. ¿Cómo están distribuidos esos recursos a nivel de organismo? Que también uno, sin ver, ya sea por línea programática, también no se distribuye, no se puede ver claramente cómo están los énfasis, sino más bien lo que acá quiero mostrar esto es cuál ha sido que distribuyendo a través de las líneas programáticas, cuáles son los énfasis. Entonces aquí se ve que todo lo que es atención primaria aumenta un 4,5%, principalmente con respecto al año pasado, de este año, son recursos asociados a la atención primaria que tiene que ver con el per cápita. Luego, las acciones de salud a nivel secundario crece un 3,6, 372 mil millones de pesos. Las prestaciones de seguridad social crecen un 7,7, que son 86 mil millones de pesos. Y la autoridad sanitaria crece un 1,2, la fiscalización y regulación de prestadores crece un 7,6. En total, los 636 mil millones distribuidos en esas líneas programáticas se puede entender mejor dónde estuvieron los énfasis. Y que lo que fue aprobado es de un crecimiento de un 4,2% respecto de 2024. ¿Cómo presentó esto la ministra en la discusión inicial en la subcomisión en términos de sus líneas estratégicas? Entonces, hacer acá también una nota que estos recursos son los recursos totales, ya no son incrementales, donde se hace énfasis donde que hay recursos para tiempo de espera, para salud mental, para el fortalecimiento de APS y la universalización en cáncer, en protección y prevención, principalmente por el tema de las vacunas y el plan de inversión.
¿Qué fue lo interesante en esta discusión que yo quiero compartir con ustedes? Es que sin perjuicio de las distintas indicaciones de información o lo que eran admisibles o no admisibles, lo que se para poder destrabar la discusión se generaron dos protocolos, ¿ya? Que anteriormente el protocolo o era durante la comisión mixta o al final. En este caso hubo un protocolo intermedio de poder extrabar y poder aprobar los recursos, pero los recursos fueron rechazados en todas las instancias hasta después de la comisión mixta, hasta que llegó a la Cámara de Diputados. ¿Y qué es lo que es un protocolo? Finalmente podríamos decir de que son, son acuerdos para para que el Ejecutivo con el Congreso puedan llegar a resolver ciertas problemáticas y de compromisos que adquiere principalmente en términos de transparencia, pero de compromisos, ¿ya? Ahora, esto no tiene validez legal, pero lo interesante acá es que, a diferencia de los protocolos que se han generado anteriormente, es que, por ejemplo, en el protocolo en la Cámara de Diputados y Diputadas, primero se incorporaron varias cosas interesantes, más allá de toda la discusión, sino que de cosas que son relevantes de poder aprobar un proyecto de ley, por supuesto, en el sentido de que hay una preocupación por la estrechez fiscal, hay una preocupación de que faltan recursos y en este caso se incorporó, por ejemplo, de que se tienen que implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad, en específico el estudio recientemente publicado que tiene que ver de cómo compran los servicios públicos, tanto lo que es el tema farmacéutico como lo que son los insumos médicos, ¿ya? Realizar compras más inteligentes, podríamos decir, a realizar compras que efectivamente pueden generar ciertas eficiencias para poder liberar, porque, como vuelvo a insistir, tenemos una demanda alta de gasto, pero a la vez también tenemos un escenario de marco fiscal que es muy estrecho. Luego se incorporan compromisos de poder aprobar la ley de licencias médicas, que tiene que haber un análisis de un proyecto de ley que resuelva el problema de la ley Recarte-Soto, que se fiscalice el ausentismo en las licencias médicas, que debe existir una nueva plataforma para lista de espera, que debe haber un monitoreo del plan de productividad. Y aquí también lo interesante es que debe haber un seguimiento de estos compromisos, ¿ya? Anteriormente no existía nada formal, ahora quedó por escrito de que las instancias tanto del Congreso como el Ministerio de Hacienda deben ir a dar reporte efectivamente de cómo ha ido avanzando estos compromisos. Otro compromiso fue que también se estableció en la Cámara del Protocolo, era generar ciertas indicaciones para poder destrabar el presupuesto en en el Senado, donde se comprometieron de que el Ejecutivo iba a incorporar una indicación que resolviera el tema de las compras médicas, de las sociedades médicas, y una glosa que resolviera de recursos adicionales para la lista de espera. Por otro lado, también en la Cámara, en el Senado, también se generó un protocolo que refrenda todo lo anterior, pero además agrega especificaciones de cómo hay que ir avanzando en la Ley Nacional del Cáncer y además también por las dudas que habían en el Congreso respecto de cómo se estaba eligiendo las comunas de la APS universal y de cómo ha ido avanzando en la evaluación de ese programa, se hizo un compromiso de poder generar una evaluación externa al programa de universalización. Aquí, en lo personal, lo más llamativo dentro de las indicaciones para poder destrabar y aprobar finalmente fue esta indicación que fue aprobada, en donde el Ejecutivo incorporó de que en el marco de los recursos para lista espera, que fue mencionado también en base a múltiples requerimientos, principalmente liderados por el Colegio Médico, de incrementar en 73.000 millones de pesos. Este programa se refiere al programa Contingencia, que es un programa presupuestario el cual está exclusivamente hecho para poder incorporar todos los incrementales de cada año.
Ya todas las expansiones presupuestarias se colocan en el programa de contingencia. Entonces dice, este programa se incrementará en 73.000 millones sujeto a la entrada en vigencia del proyecto de licencias médicas de grandes emisores. Dicho aporte se financiará con reducción del ausentismo del Servicio Nacional de Servicios de Salud, producto de la mejora de fiscalización, para lo cual MinSal fijará metas a más tardar en febrero de 2025 y con el aumento por ingresos de FONASA respecto de lo estimado para el año 2025. Por tanto, y también que dado, vuelvo a insistir, en esta estrechez fiscal y sobre todo por las recomendaciones que realizó el Consejo Fiscal Autónomo, también hay un hito distinto de todos los otros años, que es que el presupuesto del próximo año debe partir con una rebaja, ¿ya? Porque las proyecciones no fueron, tuvieron que adecuarse y ajustarse, que van a ser menores, y por tanto el Ministerio de Hacienda tiene que generar, creo que en los primeros días de enero, modificaciones presupuestarias y retirar alrededor de 500.000 millones de pesos, sin tocar a los servicios de salud, sin tocar gendarmería y educación. Hay unas instancias ahí que no me acuerdo bien. Eh, entonces era muy difícil incorporar mayores recursos. Por eso este principalmente, y que se entendía que tenía que haber mayores recursos para la lista de espera, es sujeto a mayores ingresos, ¿ya? Pero que se van a generar el próximo año. Como resumen, bueno, primero entender de que los recursos que son distribuidos a todos los ministerios, vivienda, educación, trabajo, están en base a nuestra política fiscal, pero principalmente a nuestra regla fiscal y a nuestra responsabilidad de poder financiar gasto permanente con ingreso permanente. Entonces, pero ¿cuáles son los desafíos? Es que tenemos una alta cantidad de recursos de compromisos legales que hay que financiar sí o sí, y por tanto eso ocupa un espacio muy grande de gasto, sin prejuicio, perdón, que tenemos otros requerimientos, como les explicaba, de lista de espera, el Ricarte Soto, el gasto operacional de los servicios. Este año también sabemos que el próximo año vamos a estar en la misma instancia que de este año, porque en los recursos adicionales para el gasto operacional no fueron sustantivos, y incrementos de comunas de universalización. Pero además también, agregado a todo eso, tenemos hitos de crecimiento básicos, podemos decir de que son per se. El aumento de población genera mayor gasto, el envejecimiento de la población genera gasto, y las tecnologías también generan gasto. Entonces tenemos una responsabilidad sustancial de no podemos ya decir de que no hay más recursos. Hay que buscarlo y hay que ser ingenioso, podríamos decir. Para finalizar, que durante este tiempo que he estado como independiente y he tenido la libertad y el tiempo de poder analizar y estudiar, he logrado tener ciertas certezas que las quiero compartir en el sentido de que tal cual como lo indica los documentos de espacio fiscal de la OPS, lo que recomienda el Consejo Fiscal Autónomo, tenemos que ser eficientes, tenemos que buscar espacios de eficiencia, hay que ver repriorización de gasto también, hay que medir la producción, y principalmente hay que buscar ideas de innovación para poder, de todas maneras, tener los recursos que se requieren para financiar todo lo necesario. Ideas geniales como, por ejemplo, el CRR, telesalud, el hospital digital y un montón de otros están demandando. Ya no es podemos ser un proyecto ser innovadores, es una necesidad. Eso lo quisiera, es lo que yo quería compartir en términos de lo complejo, pero además también lo entretenido que es hacer el presupuesto de salud con todos sus desafíos, y agradecer muchísimo su atención, y si es que tienen alguna consulta, pregunta, estoy disponible. Mira, no hay nada todavía en el chat, pero si alguien quiere preguntar algo, es la oportunidad en la que lo puedan escribir y Tania pueda responderlo. Ahí están escribiendo Tania, te la leo.
Buenos días, excelente presentación, muchas gracias. ¿Podría explicar cómo se generan las expansiones presupuestarias y la ejecución operativa de los decretos de expansión que llegan a los servicios de salud? Lo está Ya, preguntando Olga. ya. Olga, hola. Voy a dejar de compartir acá. Ujú. Bueno, Ya. Bueno, el, de lo que se decidió como expansión, como decía, y sobre todo lo que son los recursos en los servicios de salud, está en un programa presupuestario que se llama de contingencia operacional. ¿Y por qué no se distribuyen inmediatamente a cada uno de los servicios de acuerdo a lo que fue estimado? Porque la ejecución va variando, va variando, va variando también los énfasis, la relevancia. Entonces, lo que se hace finalmente desde el nivel central, se hacen estas modificaciones en donde la cantidad de recursos que, por ejemplo, eran para la puesta en marcha, se formulan para poder hacer las modificaciones presupuestarias, ya están en aquellos servicios de salud donde estaba estimado y en aquellos servicios de salud donde se dijo, o por ejemplo, no, no vamos a retrasar, se redestinan a otro en el caso necesario. perfecto. A ver, veamos si hay otro. Si hay una de Francisco Socias. Sí, Francisco Socias. Pregunta una breve explicación sobre las reasignaciones presupuestarias que pueden Ya, realizar los servicios que deben ser presentadas a Hacienda, de acuerdo también a la priorización del sector. correcto. Ya, bueno, eso es un tremendo tema. ¿En qué sentido? Que antes las reasignaciones presupuestarias, ¿qué significa? Que se estimó un gasto en el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo de 100 y se estimó un gasto en equipo informático en el subtítulo 29 de 100 también. Pero resulta que lo que estaba estimado para poder gastar en el equipo informático por precio del dólar y un montón de otras cosas, subió el precio. Entonces, inmediatamente lo que piden los servicios es cómo yo puedo reasignar. Y ahí el análisis que tiene que hacer directamente DIPRES es si es efectivamente amerita hacer esa modificación. ¿Ya? No se realizan reasignaciones eh, sin absolutamente como autorizadas 100%, sino que se analiza efectivamente de que lo que quieren gastar, lo pueden gastar, está justificado. Hay algunas reasignaciones que no son permitidas, que por ejemplo desde capital, desde el subtítulo 31 hacia gasto corriente. Pero obviamente que eso se tiene que analizar en términos de que, por ejemplo, si hay que efectivamente bajar ciertos recursos, más que reasignar, se eliminan para poder ser asignados en otro lado. Pero principalmente eh, ahora con la estrechez fiscal que ha habido, se han ido analizando con mayor detalle y ahora las reasignaciones que pueden decir, pero si los recursos lo tenemos nosotros, podemos hacer lo que queremos. Lamentablemente, no, no están así ahora, porque cada peso que no se va a ejecutar, sabemos de que vamos a necesitar en otro tipo de necesidad. Perfecto, gracias, Tania. Mira, acá hay otra pregunta de Patricio Lagos. ¿Es posible que los hospitales participen en el proceso de formulación presupuestaria? Internamente, yo entiendo de que ellos, los servicios de salud, hacen su análisis internamente junto con sus hospitales, pero yo creo que es algo que tenemos que ir avanzando. Si, no sé si hay alguien de la DIPRES que a lo mejor me va a matar con lo que voy a decir, pero a lo mejor aumentar. Obviamente de que no hay capacidad para poder tener una contraparte para cada uno de los servicios de salud, pero creo que sería, si no participar en la formulación, a lo menos tener conocimiento de cuál es su presupuesto y cuál es su límite de gasto durante el ejercicio presupuestario. Gracias. Patricio Muñoz pregunta, con tu experiencia, ¿cuáles serían los pasos para avanzar en la eficiencia del gasto en salud? ¿Qué siente que le falta a nuestro sistema de salud? Es, Qué difícil. primero, tener voluntad de cambiar. Yo creo que hay que reconocer de que sí, tenemos un muy buen sistema, pero primero, para poder tomar decisiones hay que hacer las mediciones, hay que tener los números a la mano y efectivamente tener la capacidad para decir, efectivamente, tenemos donde hay que cambiar, pero es un trabajo conjunto de múltiples organismos, o sea, tanto de Hacienda, de la DIPRES,
y de todos los participantes internamente, no solamente a nivel central. Yo creo que también hay una capacidad de que hay que mirar esto en los hospitales. En los hospitales hay mucho fuerza laboral muy interesante para poder escuchar sus ideas también. Ya. Blanca Velasco pregunta, ¿cuáles serían a tu juicio los puntos relevantes a evaluar en APS-U y precisar rol de repriorización en programas que usan tecnologías como telesalud y otros? En el APS universales principalmente, yo creo que hay que revisar el gasto efectivo que está, porque como está destinado a las personas que no son FONASA, sino que son de ISAPRE o de las Fuerzas Armadas, Carabineros, también tener cómo se está generando ese gasto, eh, principalmente eso, dónde está y cuáles han sido el efecto sanitario en esas personas realizarse, porque estamos hablando de un conjunto de personas que no está acostumbrado a ir a hacerse controles médicos. Entonces yo creo que tiene que haber algún tipo de, porque las personas que están en ISAPRE no van regularmente a controlar su presión, a las distintas, todas las prestaciones que se ofrecen a través de la APS. Entonces yo creo Ujú. que ahí podría haber un tema relevante. Ya. Bernardo te dice, muchas gracias por la presentación muy clara. ¿Hay mediciones claras para medir eficiencia en el sistema de salud y si consideras que el sistema privado puede apoyar a que esto mejore? Oh, no, la alianza público-privado sí o sí. Ellos también tienen que participar, nosotros no podemos hacerlo solos. Hay indicadores de eficiencia que se ocupa actualmente tanto en el ministerio y entiendo también de que han habido distintas instancias a nivel de academia, de aportes. Yo creo que esto también tiene que ver con mucho con humildad dentro del sector, o sea, aquí tiene que haber una capacidad de escuchar a personas que entienden bien, pero también a la vez de compartir cierta información. O sea, lo que yo he sentido es que ha habido mucho tiempo destinado a la crítica, más allá del aporte en general de poder mejorar la eficiencia. O sea, y sobre todo siempre sin perder de vista la calidad y también de poder entregar aquellos recursos en aquellas zonas, por ejemplo, en donde las personas requieren más. O sea, por ejemplo, ocupar un ajuste de riesgo, eh, en términos de ir distribuyendo equitativamente esos recursos. Entonces, hay un montón de información. Yo creo que es una cosa de ponerse de acuerdo y de compartir y de poder planificar, ir mejorando la distribución, ¿ya? Que efectivamente aquel servicio de salud, aquel hospital que está gastando de más, bueno, ¿por qué lo está? O sea, en vez de, más allá de criticar que es ineficiente, que es como dejarlo marcado, ¿por qué no preguntarse qué pasa con ese servicio? ¿Necesita mayor personal? ¿No hay planificación? ¿Hay una desorganización interna? Es multifactorial. Ujú. Mira, me salté una pregunta de Ana, que Ana me está recordando que la hizo. Ah, Ana ya. Edu dice, buen día, agradecer la presentación y felicitar a Tania porque ha sido tremendamente didáctica y clara en su exposición. Quisiera consultar a propósito de las recomendaciones de la Comisión de Productividad, que Mm. entiendo este año se debe informar de su cumplimiento. ¿Eso supone que la recomendación es más bien un mandato? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la recomendación de concesionar la instrucción de establecimientos de APS? ¿Hasta dónde llega la atribución de las DIPRES en lo referido a decisiones técnicas del sector? Dice, lo consulto porque este año el presupuesto orientado al crecimiento de APS universal salió en la definición de comunas desde DIPRES. Y dice, Eso no, finalmente, ¿cree que es posible ya. incorporar mecanismos de participación social en la definición del presupuesto? Bien completa la... Sí, sí. No, no está. No, no, vamos a tener que tomar un café con la Ani para hacer toda esa. Sí. A ver, en resumen, no son las recomendaciones de la CNP no son vinculantes, ¿ya? Pero uno asume que efectivamente, sobre todo para este presente año, si son efectivamente, se hace ese trabajo y se pueden incorporar, a mí el tema es más que nada son las temporalidades. Si las recomendaciones salen, por ejemplo, ex post la formulación de presupuesto, entonces van a tener que ser incorporados dentro del próximo año, ¿ya? El tema de la definición de las comunas, me declaro que no sé, primera vez
que desde que se inició la pensión universal, que se informa las comunas que van a ser ingresadas y por eso también generó alta discusión en el Congreso y se pidió mayor información de cuáles habían sido las mecánicas de selección. Entonces, pero yo creo que el Ministerio de Salud siempre ha sido una entidad muy transparente y por tanto, más que nada, esto es de compartir y de poder efectivamente ver si las comunas son las que corresponden y poder incorporando más comunas todavía, ¿ya? Pero vuelvo a insistir en el tema sobre todo las recomendaciones y de la última, de la Comisión Nacional de Productividad, y que lo está implementando los CRR en términos de paquetizar las compras, hacer compras más inteligentes, debe ser algo que tiene que ser tomado en consideración para los futuros presupuestos, pero no son Ok, vinculantes. gracias. Robinson Sangüesa pregunta, dice, excelente presentación, consulta, ¿existe algún algoritmo para determinar los reajustes de presupuesto? En lo particular, porque el reajuste de remuneraciones en su generalidad, ay, se me ocurrió, es menor que el IPC. Esto implica una gran pérdida de poder adquisitivo para los funcionarios públicos. Eh, la discusión del reajuste de remuneración es una discusión que sí tiene elementos técnicos, pero también es muy político. Ah, perfecto. Entonces, ahí obviamente lo que se quiere es poder representar eh, el efectivo, el crecimiento de la vida, ¿cierto? Pero también podemos ver de que hay altas instancias de discusiones políticas con todos los gremios. Entonces, pero es algo de que no tengo claridad si es que usan un algoritmo. Yo no tengo entendido de que es el IPC y todas las otras informaciones técnicas que usa la, las partes técnicas que conforman esa discusión. Ok. Y aquí hay como tres preguntas. Patricio Lagos pregunta, en su opinión, ¿cómo se podrían incorporar en la asignación presupuestaria las metas de actividad comprometida con el gasto de presupuesto? Uh, habría sido interesante poder como colocar algunas glosas, eh, pero yo creo que dado de que eso ya no existe, que no estuvo esta instancia, yo creo que es un tema de voluntad. Yo creo que ya no hay ninguna restricción legal para hacer lo que está indicando el Patricio Lagos, ni que todo lo contrario. Poder efectivamente medir cuánto está haciendo cada establecimiento es de una necesidad básica para poder saber si estamos bien o estamos mal. Hay que medir. Ok. Patricio Muñoz dice, ¿tiene el Ministerio de Hacienda facultades, equipos y atribuciones para supervisar la ejecución presupuestaria a lo largo del año? Y felicitaciones por tu excelente presentación. Facultad, más que nada, lo que hacemos nosotros es monitorear la ejecución. Y lo que podemos decir fiscaliza es la Contraloría General de la República. Eso debería tener la distribución. Nosotros miramos más bien en términos de si va con una velocidad mucho más creciente o no respecto al año anterior. Nosotros vamos revisando y monitoreando. Nosotros digo, bueno, todavía Todavía estás tengo, trabajando allá. sí, no, estoy así como me siento parte del MinSal y también todavía me siento, no se pueden quitar 16 años de No. un día para otro. Mucho. Se va Oye, Cristian, monitoreando la ejecución mes a mes. ya, perfecto. Cristian Vargas pregunta, respecto a la ley corta de ISAPRES, ¿debemos realizar una nueva política asociación público-privada o pensar en un único seguro de salud? ¿Cómo afecta esto al acceso equitativo al mismo nivel de presentación de salud? De prestación de salud, perdón. O yo me declaro, es que ahí diría más una opinión personal más que presupuestaria, así Mm. que yo Muy no, sesgada. me sé. Ya, y la última pregunta que tengo ya en honor al tiempo, de Waldo Guzmán, dice, ¿por qué crees que existe un menor presupuesto para Senabast en el sentido de que cada año el requerimiento es mayor por lo que mencionas y los hospitales se quedan sin presupuestos antes de fin de año? ¿Cómo miden esto? Ya. Eh, bueno, primero aclarar que Senabas se financia con sus propios ingresos, no tiene recursos a través ni de los impuestos, sino que por los ingresos que ellos generan a través de la comisión que cobran como intermedian para las compras tanto de insumos como de medicamentos. En la misma pregunta voy a tener tanto la superintendencia
tanto también el ISP, que son lamentablemente como aquellas instituciones como son tan chicas, se pierde la priorización, podríamos decir. Aquí la priorización siempre se ha enfocado en secundaria, pero yo creo que hay que dar una vuelta a esa mirada y generar mayores recursos y que ellos tienen. Ellos, o sea, principalmente ese generar ese espacio de gasto para que se pueda profesionalizar mucho más Senabas en términos de tecnología, por ejemplo, al igual que siempre tener que el ISP no pierda el estándar de tecnología que tenemos actualmente. Perfecto. Bueno, ya no hay más preguntas y en honor al tiempo, queda una pregunta. Ahí vamos a leer esta, la que llegó primero. Es ¿quién es esta? De Bernardo. No, perdón. Es de Gloria. ¿Qué presupuesto se destina a prevención de enfermedades en MinSal para evitar cubrir tratamientos en el futuro? Aún, es que está distribuido en distintos tipos de estrategias. No, no tengo el número, por ejemplo, ahí pueden compararse todo lo que es vacunación. Y ahí ha habido un avance significativo, sobre todo desde el COVID, en los recursos en la Subsecretaría de Salud Pública y sobre todo lo que ocurrió el presente año con el hito y el éxito que tuvo la vacuna sincicial para todos los menores de un año. Entonces, ahí está distribuido, son muchos recursos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Tania, por tu excelente charla y a todos los asistentes. Y durante el día o mañana se le hará llegar la grabación de la charla de Tania. Cualquier cosa al principio del chat, igual está mi correo electrónico, igual lo voy a volver a colocar acá. Por si tienen duda o quieren consultar algo, no duden en escribirme. Se los voy a dejar aquí por si alguien quiere escribir. Así que durante el día lo más probable es que les llegue la grabación o mañana más tardar. Gracias, Priscila, por el apoyo también a la Universidad de Portales, las facultades y al magíster por esta invitación. Fue bien sucinto y sobre todo a todos los que participaron, sus preguntas. Siempre a mí me gusta más hacer esto de manera presencial, pero mi idea siempre va a ser que democratizar y de entregar la mayor cantidad de información, como decía al inicio, de generar masa crítica y tener información. Así que muchas Bueno, gracias, que vamos a tengan seguir con todo. este ciclo de charlas interesantes, donde Tania también después ya el próximo año va a volver a exponer algún tema que sea tan interesante como este. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Igual, que esté muy bien, chao. Chao, chao.